Bueno, antes que seguir con esta programación dinámica, a ver, eso es DFS, ¿no? Con una implementación con pila, ¿no? ¿Qué pasa si hago así? Esto de acá lo reemplazo por esto. Sí. Explorado de B es igual a false. ¿No? Podría transformar el algoritmo de esa manera. ¿Eso está bien? O sea, lo que hice fue este if, subirlo acá, o sea, meter el agregado de B a la pila adentro del if. Algo que ya exploraste nuevas veces. Uh-huh. Y ahí es como que cortás eso. Uh-huh. Pero hacen lo mismo, básicamente. Quiero decir, desde el punto de vista de en qué orden se exploran los nodos, sigue siendo, cualquiera de los dos es una recorrida DFS. Estoy pensando en lo mismo. Sí, yo creo que también. Yo desconfío. Porque, digo, bueno, en definitiva, si yo lo agrego a este que ya fue explorado, en algún momento cuando lo saque más adelante de la pila, lo voy a sacar y no voy a hacer nada. Porque este if de acá me va a dar false y sigo. Ahora puedo seguir un poco con esta lógica y hacer esto otro. Podría ser esto otro, que es un pasito más parecido. Se podría decir, bueno, ya que chequeé acá si el explorado está en true o en false, bueno, si es false, ya lo marco como true y lo agrego y ya acá no tengo que chequear si está visitado o no. Porque solo agrego a la pila nodos que aún no fueron explorados. Es una sutil diferencia con respecto a aquella versión. ¿Y esta? ¿Funciona? Estás marcando explorado antes de explorarlo, en realidad. No sé si Uh-huh. está bien. Porque lo estás descubriendo en realidad y no estás explorando. Uh-huh. Y cambia la forma de el orden en que se exploran los nodos. O sea, porque está bien, pero podría ser una sutileza de cuál es la semántica de mi bandera de explorado, pero si yo en definitiva saco los nodos de la pila en el orden correcto y navego por el grafo en un orden de recorrida DFS, o sea, si querés, en vez de llamarle explorado, llamarle descubierto, pero haces la exploración acá. Y podría estar bien. Vamos a pensar algún ejemplo.
A ver, ¿cómo es? Que vos lo agregás, ya lo marcás como explorado, y después no vas a agregar los, digamos, los que están al lado de ese otro. Claro, yo arranco en ese, ¿no? Entonces, después voy a recorrer cada vecino de B, que son estos dos, y los voy a agregar a la pila, ¿verdad? Pero si tenían vecinos esos, no los vas a agregar después, porque están explorados. No, bueno, igual sigamos este ejemplo. En este ejemplo son estos dos. ¿Ah? Los agrego a P. ¿Ah? Llamémosle U y B. Digamos que agregué después, en la siguiente iteración voy a sacar alguno de estos de la pila, ¿no? Acá en la pila va a meter en primer lugar estos dos, ¿no? Y ya los va a marcar como explorados, ¿no? Después va a sacar uno de ellos, ¿no? Digamos U. Va a recorrer, va a agregar a la pila los vecinos de este, ¿no? Que en este caso sería, yo qué sé, este T. ¿No? Así que la pila te va a quedar, bueno, sacaste U y te va a quedar B, y después te va a quedar T. ¿Está bien? Y después en tu siguiente iteración, claro. O sea, esto te queda una cosa más, tipo, no sé, una cosa media BFS. O sea, altere el orden en que se recorre los nodos. Lo que termina quedando ahí no es una recorrida DFS, ¿no? Eso que decías vos de que ya lo marcaste como explorado en el lugar incorrecto, en definitiva igual termina afectando en cómo es el orden en que se recorren los nodos. Entonces, nada, esto puede, en particular si uno quiere encontrar un ciclo de largo impar, o lo que, en general, esto, de todos modos, o una coloración del grafo, como había que hacer en uno de los ejercicios, esto puede andar igual, ¿no? No es una recorrida de FS, ¿no? Es sutil esto, pero como esto lo vimos muchísimas veces, creo que vale la pena aclararlo. Bueno, ahora sí, después de este pequeño paréntesis, vamos a seguir con el tema de programación dinámica. Habíamos estado trabajando, uno de los ejemplos que estuvimos viendo, era el de alineamiento o alineación de secuencias, ¿no? Era un tipo de aplicación que aparece mucho en aplicaciones de bioinformática. Para hacer un poco de memoria, lo que queríamos era, este era el ejemplo que habíamos estado mirando, queríamos poner en correspondencia a través de un emparejamiento, donde no haya cruces, las letras de una cadena con las letras de la otra, ¿no? Entonces, bueno, cuando había una sustitución de una letra por otra, pagábamos un cierto costo, que estaba dado por una matriz, ¿no? Esa matriz alfa determinaba costos para cambiar una letra por otra, y también teníamos un costo delta de una penalización por dejar huecos, es decir, por dejar símbolos sin alinear, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer era encontrar el alineamiento, es decir, el emparejamiento entre posiciones de una cadena y de otra, que minimizara el costo que lo hemos definido. No, esa era cómo expresamos la función de costo. Que igual en términos simplemente de las cadenas es sumar los costos de cada sustitución y sumar delta por cada hueco que tengo acá. Entonces para eso habíamos hecho un algoritmo de programación dinámica, ¿no? Donde se acuerdan que era de m más 1 por n más 1. Y la recurrencia que habíamos escrito para resolver esto era
lo siguiente, habíamos dicho, bueno, opt de I, J era, hemos definido esto, ¿no? Habíamos dicho, bueno, miremos todos los prefijos, ¿no?, que terminan en la posición, o los primeros I símbolos de X y los primeros J símbolos de Y. ¿No? Y en función de eso habíamos encontrado una recurrencia usando el hecho de que si los dos símbolos se alinean con alguien, tienen que estar alineados entre sí. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese comentario? Entonces, con esa observación habíamos llegado a que opt de 0, J. Entonces, básicamente era o alineo acá los últimos dos símbolos entre sí y después alineo lo mejor que puedo los prefijos de cada uno, o dejo uno de ellos sin alinear y pago delta por ese hueco y alineo lo que me queda, ¿no? Entonces en la recurrencia esta, yo para calcular cada uno de estos valores de acá, lo que necesitaba era conocer los tres valores, el de arriba, el de abajo y el de la diagonal hacia la izquierda y arriba, ¿tá? Entonces comenzaba desde acá, habíamos ido avanzando por columnas, podría ser algún otro orden también. Cualquier orden donde esto yo siempre lo tenga definido camina, pero bueno, lo habíamos hecho por columnas y cuando llegamos al final, ¿tá?, esto era el valor óptimo de alinear las cadenas completas, ¿no? El X de 1 hasta M con Y de 1 hasta N. ¿tá? Ahí teníamos nuestro valor y para reconstruir la solución, como siempre, lo que hacemos entonces después es empezar desde el final hacia el principio y reconstruyendo cuáles fueron las decisiones que en cada caso me llevaron a una solución óptima, ¿no? Entonces, en lo que estábamos cuando terminamos ahora el martes pasado, fue en la siguiente observación. Uno podría prescindir de tener toda esta matriz, que para cadenas muy largas eso sería muy demandante en términos de consumo de memoria. Hemos dicho que incluso eso puede tener impacto también muy importante en el tiempo de ejecución en la práctica, o mismo en la viabilidad de llevar esto adelante. Entonces habíamos dicho, bueno, pero yo en realidad necesito solo la columna anterior si va avanzando por columnas, ¿no? Entonces, en vez de tener toda la matriz almacenada, yo simplemente con dos columnas voy alternando entre la que definí en el paso anterior y la que estoy construyendo ahora y voy avanzando y al final llego a este valor, ¿no? Lo que habíamos dicho es que, bueno, yo en general lo que me interesa no es el valor, lo que me interesa además es cómo llegar a ese valor, es decir, cuál es la solución, ¿tá? Y para eso lo que hacíamos era arrancar desde acá y hacia atrás, y ahora todos estos números que yo los necesitaba, o eventualmente información sobre cuál de las tres decisiones tomé en cada caso, no la tengo. Si quisiera tenerla, tendría que mantener toda una matriz de este tamaño, ya sea con los valores numéricos de los costos o con las decisiones que tomé en cada caso, pero en cualquier caso es una matriz de n por m que puede ser gigantesca. Entonces habíamos empezado a trabajar en definir una solución que nos permita construir cuál es el alineamiento usando esta cantidad de memoria y sin perder en tiempo de ejecución, ¿tá? Obviamente yo después digo, bueno, cuando llegué hasta acá, los últimos dos valores de esto ya sé cómo se construyeron, mejor dicho, el último, ya sé cuál fue la decisión que tomó, y después podría empezar todo de vuelta, pero eso sería eterno. Entonces, para llegar a ese punto, lo que hemos dicho es, bueno, podemos definir una recurrencia similar para solucionar el problema pero que vaya desde acá hacia arriba, ¿no? Eso es muy común en problemas de programación dinámica, depende de cómo uno se plantee, cómo descomponga el problema en sus problemas más chicos, te puede quedar hacia un lado o hacia el otro, hay más de una forma de pensarlo y de resolverlo. Entonces, la recurrencia en este caso sería una cosa así. Podemos definir esta otra recurrencia que es el costo óptimo, el costo mínimo de alinear
un sufijo de una con un sufijo del otro. Y arrancamos desde, bueno, desde delinear un sufijo nulo con otra string, y después recurrentemente, si no es lo mismo, ¿no? Alinear Disculpa, no me queda claro por qué los subíndices ahí de X y Y en el alfa S son I más 1. ¿Vos lo estás alineando I y J? Sí, tendremos que definir quién es opt. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Tanto con un esquema como con el otro, yo puedo ir construyendo los valores, pero usando solo dos columnas. ¿Ah? En una voy a ir avanzando de izquierda a derecha, y en el otro voy a ir avanzando de derecha a izquierda. ¿No? Hagamos una columna cualquiera de estas, ¿no? K. Entonces, yo, viniendo de un lado y viniendo del otro, en algún momento voy a tener valores en esa columna, ¿no? Los que vienen de este lado y los que vienen del otro. Entonces, acá me voy a fijar, sumando ambas cosas, en qué fila obtengo el mínimo. ¿No? Entonces vamos a... Este es el punto clave para encontrar nuestro alineamiento con una estrategia de tipo divide y vencerás sin consumir más memoria que O de M más N. Esto sería una proposición. Entonces yo me agarro una cierta columna K, por ejemplo la del medio, ¿no? Y puedo, por un lado, disparar el proceso de programación dinámica al derecho con esta recurrencia. ¿Está? Y llegar hasta la columna K, que es M sobre 2. Y lo mismo desde este otro lado. ¿No? Entonces voy a tener todos estos valores opt y opt reverso, los tengo. ¿No? Me llevó tiempo M por N y me llevó, requiere una cantidad de memoria que es O de M más N. Y ahora lo que hago es en esa columna quedarme con la fila donde se minimiza esta suma. Eso ocurre para un cierto Q. ¿No? Y lo que me dice esto es que si ahora yo recursivamente construyo un alineamiento óptimo para el prefijo de largo Q de X con la mitad de Y y el sufijo que va de Q más 1 hasta M con el resto de Y, entonces la unión de esas cosas es una solución óptima para el alineamiento global. Entonces esto naturalmente me da otra recurrencia para una estrategia de tipo divide y vencerás y resolviendo el problema. En algún momento llego a un paso base que es lo suficientemente chico como para resolverlo in situ directamente con el algoritmo de programación dinámica, ¿no? Y de ahí empiezo a volver. Entonces, si yo ejecuto ese algoritmo de tipo divide y vencerás para ir reconstruyendo la solución, ¿no? El consumo de memoria global a lo largo de toda la ejecución va a ser O de M más N. ¿Ven? ¿Por qué? Porque digamos, yo arranco del problema más general, ¿no? El más grande. Lo resuelvo hasta que logré obtener estos valores que necesito para la columna K. Ahí necesité una cantidad de memoria que es O de M más N. ¿Estamos de acuerdo? Usé esas dos columnas. Una vez que hice esa tarea, me puedo olvidar de esa memoria, ya no la necesito más, una vez que saqué quién es este Q.
Entonces, esa misma memoria, esa misma cantidad de memoria es la misma que voy a seguir usando para el resto de las llamadas recursivas, ¿no? Entonces, nunca necesito más de O de m más n bytes de memoria para resolver esto. Más que bytes, numeritos acá, que pueden requerir más que eso. ¿Y qué pasa con el tiempo de ejecución? ¿Ven? Porque cuando yo hacía toda la solución de en una sola pasada, bueno, en dos pasadas, una al derecho y otra al revés, el tiempo de ejecución era el de llenar toda esta matriz, o después ir al revés toda esta matriz, eso me llevaba O de m por n. Pero ahora yo hice eso en una primera pasada, ¿tá? Una viniendo de la izquierda, otra viniendo de la derecha, pero bueno, cada una de esas cosas me llevó tiempo O de m por n. Y ahora tengo que llamar recursivamente para seguir haciendo de vuelta la misma historia. Entonces, ¿cómo queda el tiempo de ejecución? Digamos que la columna del medio sea, yo qué sé, esta más o menos. ¿Bien? Viene de un lado, viene del otro, obtuve todos estos valores, la suma de aquellas dos cosas, y el mínimo me ocurre en un cierto Q, que digamos que está por acá. Entonces, ¿cuáles son las llamadas recursivas que tengo que hacer? ¿Qué porciones de la tabla van a tener que llenar? Dos columnas. Estoy usando dos columnas, pero en mi cabeza existe la matriz completa, ¿tá? El algoritmo solo se quedó con dos columnas al final, ¿tá? Pero yo ahora, para razonar sobre cuánto trabajo... O sea, el algoritmo al final se quedó con solo dos columnas, ¿tá? Pero fue pasando por todo esto, ¿tá? Entonces esto de alguna manera nos representa cuáles son todas los cálculos que fue llenando nuestro algoritmo, que después lo fue reescribiendo, ¿tá? Pero pasó por todos estos lugares. ¿Tá? Ahora, digamos que yo hice esa minimización, me digo que el Q es acá, ahora tengo que hacer dos llamadas recursivas para construir dos alineamientos óptimos, ¿no? El de la izquierda y el de la derecha. ¿Y esos qué tamaño tienen? O sea, gráficamente en la matriz, ¿dónde están? Claro, ¿no? O sea, primero tengo que alinear el prefijo de largo Q, que es esto, con el prefijo de largo K de K, que es toda esta parte de acá, ¿no? Y después tengo que alinear el sufijo de largo m menos q con el sufijo de largo k, que sería el cuadrante este de acá abajo, ¿no? O sea que sí. ¿Qué significa Q? O sea, que Q, el problema que es el argumento mínimo de eso, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué nos tomamos ese Q? Bueno, ahora vamos, o sea, la razón por la cual nos tomamos este Q es porque con este Q yo sé que si construyo este subalineamiento, este alineamiento óptimo para este subproblema y este alineamiento óptimo para este subproblema, cuando los una voy a obtener una solución que es óptima para el problema global. Eso es algo que está enunciado acá, pero que todavía no mostramos. Antes de pasar ese paso, quiero ilustrar un poco cuál es la motivación para hacer esto. O sea, yo podría agarrar cualquier Q, este dibujito me va a quedar con esta misma forma, ¿tá? Pero ahí no voy a estar seguro que cuando yo una de estas dos soluciones voy a terminar con una solución óptima para el problema más general.
Si yo elijo el Q de forma que minimiza esto, ahí sí lo voy a poder asegurar. Y un esbozo de cuál es la intuición para eso lo hicimos el martes pasado sobre el final. Pues uno podría pensar esto como un grafo dirigido, donde las aristas van o hacia la diagonal, o a la izquierda, o a la derecha, o hacia abajo, y cada uno tiene un costo, que es en la diagonal de la sustitución, hacia la derecha y hacia abajo, los costos de los huecos, ¿no? Y en definitiva lo que estoy haciendo es tratando de buscar un camino de costo mínimo que me lleva desde el vértice superior izquierdo hasta el vértice inferior derecho, ¿no? Entonces, ¿quién es el Q que minimiza esto en esa visión en términos de grafos? Es dentro de esta columna el vértice, en este caso sería este, tal que la suma de un camino de ir desde la izquierda, desde la punta superior izquierda hasta este vértice, más el camino de ir de acá hasta acá, es mínima. Entonces, yo digo, bueno, si yo quiero viajar desde acá hasta acá, por la estructura que tiene el grafo, que las aristas solo van en esta dirección, o sea, no puedo ir hacia atrás, ¿no? En algún momento tengo que cruzar esta columna, ¿no? ¿Por dónde, si yo quiero minimizar el costo, por dónde me conviene cruzar esta columna? Me conviene cruzar por el lugar donde la suma de lo que me costó llegar más la suma de lo que me falta por recorrer es mínima, ¿no? Entonces por eso estoy eligiendo el Q que minimice esa suma. Estoy eligiendo por dónde me conviene cruzar acá, si lo quieren ver en términos de caminos en grafos, ¿no? Pero antes de seguir avanzando más, tratando de formalizar un poco aquello, vamos a tratar de ver qué es lo que ganamos con eso. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de ejecución del algoritmo divide y vencerá si lo sigo haciendo las llamadas recursivas? Digamos, en el primer nivel de la recursión, el tiempo de ejecución de completar todo esto, aunque me fuera olvidando de cosas en el medio, fue m por n, ¿no? Que es el tamaño de la matriz general, ¿no? En el nivel 1, en el nivel siguiente, nivel 2, ¿no? Los que están en el segundo nivel de las llamadas recursivas, entre todos ellos, ¿cuánto es el tiempo de ejecución que me va a llevar completar las submatrices correspondientes? O sea, en la recurrencia, ¿yo qué voy a hacer? Cuando llame para este subproblema, voy a partir ahora en la columna que está en la mitad de acá, ¿verdad? Y voy a avanzar desde la izquierda acá y desde la derecha de acá para acá. ¿Y eso cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cómo? Te va a llevar Q por... sí, está bien, Q por K. Es el tamaño del cuadrado este. Y la segunda llamada recursiva me va a llevar el tamaño del cuadrado este, ¿no? Así que el tiempo de ejecución en todo el segundo nivel de recurrencia va a ser esto más esto, que con respecto al problema original es la mitad. ¿Está bien? Porque este cuadrante es igual a este y este es igual a este. No. Bueno, pero las áreas son... son la mitad de cada lado. Entonces, el tiempo de ejecución en el segundo nivel es la mitad, en el siguiente nivel va a ser la mitad de la mitad, en el cuarto nivel la mitad de la mitad, etc., ¿no? Entonces, el tiempo de ejecución total, ¿cuánto da? Sí. Un ejemplo, las subsiguientes llamadas recursivas. Bueno, digamos, en la primera recurrencia tengo que hacer los m por n cálculos estos, ¿no?
Entonces en el nivel 0 me llevó m por n, que es toda la matriz completa. En el siguiente nivel de la recursión voy a tener estos otros dos cuadrantes, ¿tá? Que uno puede ser más chico que el otro, ¿tá? Pero sumados son la mitad de toda la matriz. ¿Eso estamos bien? ¿Tá? Más allá de donde yo corte acá, siempre me van a quedar dos cuadrantes que son los complementarios de los otros dos, entonces siempre parto a la mitad. ¿Tá? Entonces, si yo sumo lo que me lleva el tiempo de ejecución de hacer todos los cálculos para este y para este, uno puede ser más chico que el otro, pero sumados me van a dar m por n sobre 2. Sobre 2. No estoy teniendo en cuenta acá problemas de redondeo y, ¿no? Exacto. Y acá cuando haga estas llamadas recursivas va a pasar lo mismo. ¿Tá? O sea, estas dos van a ser la mitad de esta y estas dos van a ser la mitad de esta, así que en total tengo la mitad del nivel anterior. Entonces acá voy a consumir m por n sobre 4. Y la pregunta en definitiva es en total cuánto tiempo gasto ahí. Después de que llego hasta las hojas de la recursión. ¿Cómo? Logaritmo de n por m. No, seguro que no, porque ya en el primer nivel ya gasté m por n. ¿Vos decís m por n al cuadrado? 2mn. Sí. Del orden de m por n. ¿Y se acuerdan por qué? Ya esto ya lo vimos. Un poco más simple, pero lo vimos. Era el argumento de la pizza, lo habíamos llamado. ¿Tá? O sea, yo tengo, en este caso la pizza es cuadrada, ¿no? Pero si no en general, yo digo, parto a la mitad. ¿Tá? Después sigo con la mitad de la mitad. Después sigo con la mitad de la mitad. Después sigo con la mitad de la mitad. Al final, incluso si sigo hasta el infinito, lo que hice al final fue comer toda la pizza. ¿No? Entonces, una estructura recursiva de este tipo, donde en cada paso es la mitad de lo anterior, al final consumí tiempo lineal. ¿Está bien? ¿Se entendió? Más o menos. O sea, yo lo que no veo es cuándo, o sea, decir, tomo la mitad y, o sea, pues si yo me tomo, por ejemplo, un cuadradito, por ejemplo, con Q1 y K1, no vas a tener la mitad del área. O sea, ¿cómo? Esa parte no la veo. No, el K siempre es la mitad. Ah, perdón, claro, eso está bien. Esto vale para cualquier K, pero yo después lo que voy a hacer en el algoritmo es tomar el K que está al medio. Sí, si no tenemos problemas. Pero si yo tomo el K del medio, entonces, por lo menos en este eje siempre estoy partiendo la mitad. El otro no sé dónde me va a quedar, pero igual la suma de los dos cuadrantes es la mitad de toda la matriz. Sí, eso no lo escribí, está bien. Vamos a hacer así. Esto acá, este no es un 1, es un... Vamos a poner un 0 acá. Entonces, queremos ver que ese asterisco que definimos como esta unión de acá, que es un alineamiento óptimo. Entonces pensemos en otro alineamiento, un cierto S, ¿tá? Que es un alineamiento entre la X completa y la Y completa. Ahora ese alineamiento global para todas las secuencias completas de alguna manera determina también con quién se alinea la mitad izquierda de Y y con quién se alinea la mitad derecha de Y. ¿No? Entonces esto en definitiva está determinando dos alineamientos SI y SD, ¿tá? Que son una partición de este S,
tales que 1 es un alineamiento de un cierto prefijo de R con la mitad izquierda de K, ¿no? Un prefijo largo R de X, y el resto de X con la mitad derecha de Y. O sea, como recuerden que en un alineamiento no hay cruces en este emparejamiento, ¿tá? Yo en definitiva, si miro en este alineamiento S con quién está alineado el elemento K, ¿no? Los X que están hacia la izquierda, bueno, están todos alineados con elementos que están a la izquierda del I sub K, y los que están a la derecha están todos alineados con la mitad derecha. Este R podría no ser único por el tema de los huecos, ¿no? Pero bueno, hay algunos donde yo puedo partir, separar la X de esa manera. Una parte izquierda, no necesariamente la mitad, y una parte derecha. Ahora, ¿cuál es el costo de ese alineamiento S? El costo de ese alineamiento S va a ser la suma de los costos de cada una de estas partecitas, de cada uno de los alineamientos, el S izquierdo y el S derecho. ¿Eso por qué? Porque ¿por cuál es la estructura de la función de costo? La función de costo que me suma todas las sustituciones, y como yo estoy partiendo, tipo los símbolos están o de un lado o del otro, tanto en X como en Y, entonces las sustituciones las voy a encontrar o en uno o en otro, y no en los dos. Y los huecos también, los símbolos que estén sin alinear van a estar o en uno de los subproblemas o en el otro. Entonces, en definitiva, el costo total del alineamiento es la suma de qué también me fue con la parte izquierda y que también con la parte derecha. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Este en particular es un alineamiento entre un prefijo de X con un prefijo de Y, y lo mejor que puedo hacer está dado en ese sentido está dado por la función opt. Y este otro, el SD, es una alineación de un sufijo de X a partir de R más 1 en adelante con un sufijo de Y a partir de K más 1 en adelante, y eso está dado justamente por la otra función, la otra recurrencia que nos tuvimos, la opt esta reversa. Y esto es igual al costo que tengo yo, ¿no? Porque yo el SI asterisco y el SD asterisco los tomé que sean óptimos en cada una de esas partes. Entonces alcanzan exactamente lo que está definido por esas funciones recursivas que nos construimos. Y la suma de esos dos costos es justamente el S asterisco. Por el mismo argumento que acá la suma era el costo total. Entonces esto muestra que esta proposición se cumple, y esta proposición es la que nos da pie para hacer esta solución de tipo divide y vencerás que hablábamos hoy. ¿No? Hay que reconocer que es una movida inteligente, ¿no? Es una combinación de algoritmos de programación dinámica y de divide y vencerás que termina dando una solución muy eficiente para un problema complejo. O sea, estamos pudiendo reconstruir un alineamiento global en tiempo m por n, pero sin consumir más de O de m más n en memoria. Y eso, como les decía, para determinados tipos de aplicaciones es fundamental en la práctica. Hay otro tipo de problemas que también aparecen en aplicaciones de bioinformática, donde uno lo que necesita no es realmente un alineamiento global entre dos secuencias. El mejor realmente no quiere alinear todo el genoma de un bicho contra otro bicho. Pero capaz que lo que sí queremos es encontrar entre esos dos genomas alguna porción grande de uno y de otro que se alineen bien entre sí. Por ejemplo, un gen
que aparece acá y allá, y bueno, de ahí empezar a hacer alguna hipótesis sobre qué tipo de relación hay entre esos dos materiales genéticos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, el problema ahora es un poco distinto, quiero la porción de ADN de uno y de otro, no necesariamente completo, pero porciones lo más grandes que pueda, que se alineen lo mejor posible entre sí, ¿no? Entonces, en ese caso, para empezar tendría que reformular un poco el problema en términos de minimización, optimización. Yo ahí no quiero minimizar un costo, quizá lo más natural sería maximizar un beneficio de alinear pedazos, ¿no? Que me empuje a tratar de alinear los pedazos los más grandes posibles. Entonces podría hacerlo también pensando en términos de costos y tratar de minimizar, pero en general lo que se hace es al revés y se expresa como una maximización. Es decir, voy a tener una matriz de costos, voy a tener una matriz de premios de alinear bien, ¿no? Y esa matriz tendría en la diagonal números positivos o grandes, que es cuando alineo perfectamente un símbolo con otro, ¿ah? Y cosas que restan a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y bueno, y podría ser con exactamente esta misma idea que hablamos recién, podría con esta misma recurrencia, pero en vez de minimizando, maximizando, haría lo mismo si quisiera maximizar el premio por un alineamiento global, ¿ah? A ver, si yo lo que quiero es encontrar una subsecuencia de acá y de acá, por ejemplo, en este ejemplo sería de repente, en el aniversario y en el universo, encontrar esto. ¿No? O sea, una subcadena de uno y de otro que se alinean muy bien entre sí, lo más larga que puedan, ¿no? Entonces fíjense que si estas cadenas fueran más largas, ¿no? Y después de esta parte en común, antes y después, después las cadenas no tienen nada que ver, ¿tá? Capaz que en un alineamiento global no me termina pasando por acá y por acá alineando estas dos cosas, porque termina siendo por otro lado, sumando pequeñas alineaciones más espurias que estos dos pedazos más grandes que vi acá. Entonces el problema es distinto. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Entonces, yo lo que quisiera es ver desde todas las posibles posiciones de inicio, empezar a contar desde ahí, es decir, tener una especie de reset, que tipo me olvido de cómo viene la mano hasta ahora y empiezo a alinear de acá en adelante. Entonces, acá de vuelta, en cada paso yo podría tomar el mismo tipo de decisión, ¿no? O alineo dos símbolos o dejo un hueco, ¿no? Entonces voy a tener el opt, ¿no? Tengo las mismas asociaciones que tenía recién, ahora el delta resta, ¿no? el hueco. Pero además podría decidir, bueno, no, corto acá, arranco de vuelta. Y eso lo puedo representar incluyendo el 0 en esta maximización. O sea, en definitiva, ese reset es como decir, bueno, pongo el puntaje en 0 y arranco desde ahí. Que en términos de grafos, si lo quieren pensar como hablábamos recién, del grafo que camina desde acá hasta acá, yo lo puedo pensar como que estoy agregando aristas. Estoy siendo muy informal por ahora, no quiero gastar demasiado tiempo en esto.
Me parece que el ejemplo está bueno, pero si nos ponemos a detallarlo demasiado se nos va a ir muy largo. Yo podría agregar, este 0 que puse ahí es como agregar aristas que van directamente desde nuestro punto de partida con costo 0 a cualquier otro nodo hacia adelante. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Yo, para llegar hasta acá, puedo o hacer todo un viaje tratando de alinear cosas, si eso me va sumando puntos, ¿tá? Porque voy alineando bien, o tomarme un atajo para ir directamente hasta otro vértice acá y arrancar a contar desde ahí. ¿Eh? ¿Y cómo obtendría el alineamiento local óptimo cuando llegué al final? Que el alineamiento local óptimo sería las subcadenas de uno y otro que maximizan el premio que recibo por toda esa porción de alineamiento. En este ejemplo, el alineamiento local óptimo sería, ¿no? Depende de los costos, pero supongamos que es el nivel de acá y el nivel de allá, ¿ah? Que está representado por este nodo y este nodo. Entonces, esto yo lo podría pensar en términos de grafos, como decía recién, como estas aristas de atajo de costo 0 que me llevan directamente hasta acá. ¿Ah? Después hay un camino que viaja por la diagonal acá porque todos son coincidencias, entonces esto me da puntos altos. Y en este vértice de acá, ¿qué es lo que yo tengo almacenado en la matriz acá cuando resuelvo todo eso? Es el costo, o el costo no, el beneficio máximo que puedo lograr llegando desde la raíz hasta acá por algún camino de estos, incluyendo eventualmente una arista de estas que salen de costo 0 desde allá arriba, de beneficio 0 desde allá arriba. ¿No? Y esto después sigue de alguna manera hasta llegar al final. Pero en cada celda yo tengo cuál es el camino más beneficioso que me lleva desde la raíz hasta esa celda de ahí. Entonces, ¿cómo encuentro el alineamiento local óptimo en ese caso? Lo encuentro acá abajo como recién. ¿No sería como decir, me tomo esa submatriz chiquita y, digamos, de datos y uso el algoritmo que teníamos anteriormente? ¿No podría ser así? Capaz que sí, pero yo creo que es más sencillo que eso. Vos querés una tira que está alineada, ¿no? Yo quiero una tira, dos subtiras, una de cada una, que entre sí me maximicen el beneficio que obtengo. ¿Ah? Que es la suma de los premios que recibo por coincidencias menos las cosas que me restan, las no coincidencias. ¿No? Entonces, este tipo de matriz lo que hace es, yo voy a tratar de encontrar un lugar donde tenga coincidencias para que esto me sume, pero después si sigo avanzando, cuando empiezo a tener discrepancias, eso me empieza a restar, entonces empiezo a ir para atrás en el beneficio. Entonces quiero encontrar las subcadenas que empezar en un lugar donde tengo buenas coincidencias y terminar en el momento donde dejo de tener buenas coincidencias. Eso es lo que estoy buscando. ¿No? ¿En la diagonal el máximo? Sí, ¿por qué en la diagonal? Porque está alineado en la diagonal, ¿no? No. Acá justo quedó alineado, acá justo está en la diagonal porque tengo solo una letra de cada lado, pero podría ser muy distinto. ¿No? Si acá esto en vez de universo fuera el infinito universo, ¿no? Tenés todo un montón de cosas que no alinee con nada y el universo arranca después. ¿Sí? Pero igual la idea está bien. O sea, yo lo que tengo que salir es a buscar el máximo valor que logré construir en esa matriz.
¿tá? Entonces, en vez de partir de acá hacia atrás, yo busco dentro de esta matriz dónde está el valor más grande posible. Donde sea que esté eso representa un camino que eventualmente pega un salto de beneficio cero para descartar cosas que no se alinean con nada y a partir de ahí alinear de forma óptima y tener el máximo puntaje posible, ¿no? Entonces ven cómo, cambiando un poco, bueno, cuál es esa matriz, pero esencialmente es lo mismo. Podría haber hecho esto con una minimización y poner un infinito acá. Cambiando sutilmente cuál es la recurrencia, tenemos soluciones a problemas que son parecidos, pero bien distintos en definitiva, ¿no? Entonces realmente es lo que tenemos, esta herramienta de programación dinámica, es una herramienta fuerte, potente, que permite realmente solucionar problemas complejos en tiempo polinomial, que a primera vista parece complicado de lograr. Y digamos, para tratar de redondear un poco el concepto, ¿en qué situaciones es donde uno puede aplicar programación dinámica? O sea, lo hemos abordado mucho desde los ejemplos, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que está en juego? Porque hay problemas que evidentemente no se pueden resolver con programación dinámica, hay problemas que no nos queda más remedio que hacer tiempo exponencial, ¿no? Lo que tiene que pasar es que se cumple lo que se llama el principio de optimalidad, ¿verdad? Que es esto de que sea cual sea la decisión que uno toma, ¿verdad? Pensándolo como un espacio de estados, hay diferentes estados del problema que nos estoy planteando. Por ejemplo, decidí incorporar un intervalo o no, ¿tá? Pero sea cual sea la decisión que yo tome, eso me mueve a otro estado, una situación donde o incorporé o no incorporé ese intervalo, por ejemplo, y lo mejor que puedo hacer a partir de ahí es solucionar de forma óptima ese subproblema. Es decir, la solución óptima a un problema general se puede descomponer en soluciones óptimas para problemas más chicos, ¿no? Eso es básicamente lo que dice el principio de optimalidad. Cuando se cumple... Cuando eso se cumple, entonces podemos abordar los problemas con una estrategia de programación dinámica, ¿no? Tiene que haber una cantidad polinomial de subproblemas en los cuales descompongo el problema más grande, ¿está bien? Porque si no tampoco sería muy funcional. Es decir, bueno, si lo piensan en los diferentes ejemplos que hemos visto, yo descompongo mis decisiones entre una cantidad finita de opciones, como venimos haciendo ahora, o sea, vengo de la diagonal o de arriba o de abajo, ¿tá? O incorporo este intervalo o no lo incorporo, o de repente, por ejemplo en el caso de mínimos cuadrados por segmentos, tengo que elegir dónde partir, ¿tá? Y si tengo n lugares, bueno, tengo que elegir uno entre n, entonces tengo n opciones para tomar, pero siempre es algo polinomial en n, ¿tá? Entonces, al final el tiempo de ejecución me queda polinomial. Bueno, nos queda un ejemplo más para ver de los que se tratan en el libro, que es el de cómo encontrar caminos en un grafo dirigido de costo mínimo, pero eso ya lo habíamos abordado con Dijkstra, ¿no? Pero en la situación donde eventualmente puede haber costos negativos en las aristas, ¿no? Entonces, cuando puede haber costos negativos, ya lo habíamos hablado cuando estudiamos Dijkstra, pero se ve rápidamente que ya deja de funcionar, ¿no? ¿En qué estaba basado Dijkstra? En que yo en cada paso, que era greedy, yo en cada paso tomaba una decisión sabiendo que de lo que llevo visto hasta ahora, si yo continúo cualquier camino, lo único que puedo hacer es agregarme costo, ¿tá? Entonces no voy a lograr tener algo mejor que lo que ya logré construir hasta ahora. Pero eso es justamente porque los costos de las aristas son todos positivos. Si son negativos, eso ya no funciona. En este ejemplo, yo con Dijkstra acá me iría a la MAG y decir, bueno, la
la arista más barata que sale desde S es esta que tiene costo 1. ¿Ah? Y no estoy viendo, con esa decisión greedy que es más miope, no estoy viendo que en realidad me convendría pagar primero un costo positivo más grande para después poder bajar restando algo que me deja al final con un costo más barato. ¿Ah? Entonces esa alternativa greedy no funciona. ¿Ah? Fíjense de paso de vuelta, recalcar cuál es la diferencia entre una estrategia greedy y una estrategia de programación dinámica, ¿no? Las estrategias greedy, siempre en los dos casos nosotros nos evaluamos qué pasa cuando yo tomo una determinada decisión local. ¿Ah? Y evalúo la situación en ese caso. Solo que en los algoritmos greedy lo que pasa es que esa decisión local ya no tiene marcha atrás, que sería como Dijkstra. Yo después que decidí agregar esta arista, ya está. En cambio, con programación dinámica yo me planteo ese escenario, pero evalúo, o lo hago o no lo hago, y distingo entre todas las posibilidades. Lo hago de forma inteligente, de manera que el tiempo no explote exponencialmente. Entonces esto, Dijkstra así nomás no camina. Valdría la pena también pensar en qué situaciones tiene sentido hablar de costo mínimo cuando hay aristas de costo negativo, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, a este grafo le agrego una arista acá de costo -1, ¿no? ¿Cuál es el camino de costo mínimo para llegar de S a T? Claro, o sea, yo me puedo quedar dando vueltas infinitamente ahí y restando costo, ¿no? Entonces, si el grafo tiene algún ciclo de costo negativo, entonces ni nos planteamos, bueno, las soluciones triviales simplemente es dar vueltas ahí. Pero si no, entonces sí podemos razonablemente pensar en solucionar este problema. Otra estrategia que uno se podría plantear es decir, bueno, yo sé cómo abordar este problema con costos positivos. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, sumarle a todas las aristas algo para que me queden todos positivos y resolver el problema ahí. ¿Ah? Eso en algún caso no funcionó, por ejemplo, con una estrategia de ese tipo. Por ejemplo, con árboles de cubrimiento desarrollamos todo pensando en que los costos son todos distintos. Y después dijimos, bueno, si no son distintos, entonces le hago una perturbación y lo llevo a la cancha donde sí sé trabajar, y igual me funcionaba. Ahí mostramos que sí funcionaba. Pero acá no funciona. O sea, si ustedes hacen eso, no camina. ¿Tá? En el libro, por ejemplo, pueden encontrar un ejemplo y no es difícil construir uno. Entonces hay que realmente encarar por otro lado. Y va a ser por el lado de programación dinámica, y va a ser observando que si no hay ciclos con costo negativo, entonces un camino de costo óptimo, existe algún camino de costo mínimo que no repite vértices. ¿Tá? Es decir, no incluye un ciclo. ¿Por qué? Porque si ese ciclo tendrá, o puede tener un costo positivo, que lo único que puede hacer es sumar una cosa, o costo cero, y en ese caso lo saco y no cambia el costo. Entonces siempre voy a poder encontrar un camino de largo mínimo, de costo mínimo, cuyo largo no es más que n-1 aristas, si tengo n vértices, ¿tá? Porque no repite ninguno. ¿Tá? Si repitiera alguno, quiere decir que tiene un ciclo, y ese ciclo lo puedo sacar. Entonces, podemos plantearnos una recurrencia como estrategia para nuestro algoritmo de programación dinámica en términos de el largo de los ciclos, el largo de los caminos. ¿Tá? Entonces plantearme cuál es el camino de costo mínimo que tiene largo no más de 1, no más de 2, no más de 3, y cuando llego a n-1 ya sé que tengo la solución. ¿Bien?
Entonces, de vuelta, ven, tenemos que pensar cómo descomponer nuestro problema en subproblemas más chicos. Y en este caso, lo que estamos haciendo es descomponer por el largo de los caminos. Es decir, primero ver, me planteo, bueno, ¿cómo puedo hacer con caminos de largo no más de tanto? Y ese es un subproblema. Y aparte, la gracia, por supuesto, y lo difícil es encontrar después cómo combinar los subproblemas, las soluciones óptimas a los subproblemas, en una solución óptima para el problema más general, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro paso base acá? ¿No? Sería, por ejemplo, para i igual a 0. ¿Cómo? Si ese distinto de use, de un camino S a Si U ese, distinto de ese, ¿no? si S es igual a U, es 0. Entonces, si es un, Ahí va, ¿no? Si S es igual a U, ya estoy parado en S, en 0 pasos llego a S y eso tiene costo 0. ¿Y si no? ¿No? Claro, ahí podríamos definir, bueno, es más infinito. Y el caso general, ¿cómo sería? Para un i mayor que 0. Bueno, va a ser estamos tratando de minimizar un costo, ¿no? Así que va a ser el mínimo entre opciones que tenga. ¿Y cuáles son las opciones que tengo? Como que agarras el nodo adyacente y el camino óptimo de ese nodo adyacente hasta el que quiero llegar, ¿no? O sea, vos decís, sería, o sea, iterar sobre el posible nodo anterior. Claro. O sea, es el costo de la arista que va de B a U para un cierto B, que es, en los cuales BU es una arista, más que El óptimo de, digamos, de B a U, lo que es la U y de I menos 1. O sea, ¿Cómo? De, O sea, I te quedaría en I menos 1 porque ya gastaste 1. ¿sí? Y después U sería... ¿B? B. O sea, ob de B, ¿no? Es decir, para todos los posibles antecesores, me fijo cuál es un camino que no tiene más de I menos 1 aristas y llega desde S hasta B, y a ese camino le concateno esta arista final, ¿no? Que tiene costo C sub BU. ¿Tá? Y eso me va a dar, en definitiva, el costo de un camino que no tiene más de I aristas, ¿no? Y ya está. Pero ¿y si está más lejos que I? O sea, si la distancia es mayor que I, O sea, si no hay ningún camino, claro, que sea de menos de I, ¿qué pasa? y ahí lo que va a pasar es que por nuestra inicialización, En un momento se hace infinito. claro, todos estos, o sea, que no haya ningún camino con I pasos que llega hasta U, quiere decir que no hay ningún camino que llega con I menos 1 pasos hasta uno de sus adyacentes. Entonces, estos van a ser infinitos. ¿Tá? Entonces, esto va a seguir en principio siendo infinito. ¿Tá? Eso por inducción, ¿no? Al principio esa es la situación, y lo que estamos viendo es que después, en cada paso, para todos los B donde no hay un camino con I pasos, el costo vale infinito. ¿Esas son todas las opciones que tenemos? Si ya llegaste con menos de I, Exacto. O sea, hay otra opción que es un camino que es con menos de I pasos y ya llegaba a U. Y capaz que no me conviene cambiar eso, ¿no? Entonces el mínimo entre todas estas cosas. ¿Cómo queda el...? Sí. ¿Cómo funciona el mínimo que cambió de ahí?
como mínimo en cualquier conjunto. O sea, es el mínimo de toda la cosa, ¿no? Dice que no podía haber ciclos negativos, ¿no? No puede haber ciclo de costo negativo. Si hay ciclos de costo negativo, entonces ya no es cierto esto de que a no más de n menos un pasos logro tener una solución. O sea, porque de hecho la solución puede seguir iterando. ¿No? Bueno, seguimos el martes.